cosas y grandísimas promesas. Recordamos, hermanos, cuando un día Dios se le apareció a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras. Cada vez, hermanos, que nosotros venimos a la presencia de Dios en las noches de oración, en las reuniones establecidas de la oración en este lugar, como en los momentos que nosotros tomamos un tiempo de oración, hermanos, ya sea en la casa, en cualquier lugar, porque así dice el Espíritu Santo que nosotros podemos orar en todo lugar. Gozamos esa bendición tan grande, hermanos, de entrar a la presencia de Dios, al trono de la gracia. ¿Sí? Y qué dicha, hermanos, qué bendición. ¿Sí? Porque tenemos la bendición de entrar y hablar con Dios. Nosotros no hablamos, hermanos, con un gobernante terrenal. Nosotros hablamos, hermanos, con Dios, con nuestro Padre, que le decía que es muy grande para nosotros, hermanos. ¿Sí? Pero quisiéramos pensar, hermanos, en esta hermosa noche, en la primera parte de este texto que dice Dios. Porque todos lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Que en el momento de la oración nosotros tenemos la dicha de hablar con Dios. Pero en el momento que estamos sentados oyendo la voz de Dios, es Dios hablándonos a nosotros, hermanos. Y oigamos lo que Dios nos dice en la primera parte de este texto, y dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Y dice Dios: para que estén conmigo. Cuando dice Dios, hermanos, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, quiere decir que Dios inclina su mirada, se detiene, se queda mirando. ¿Sí? En la palabra de Dios encontramos, hermanos, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, y también el sabio Salomón escribió diciendo que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Pero aquí dice Dios: yo voy a poner mis ojos en los fieles de la tierra. Los fieles de la tierra es el pueblo de Dios, somos los creyentes en Cristo Jesús. Cuando dice Dios: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, Dios se queda mirando, Dios se queda observando, hermanos. ¿Sí? ¿Y sabe cómo le dijo Dios a Samuel? Dice que Jehová no mira lo que mira el hombre. Dice que Dios, hermanos, lo que Dios mira en nosotros, dice, es nuestro corazón, hermanos. Así le dice Dios a Samuel: Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. En el momento de la oración nosotros venimos, nos presentamos, le decía que es una gran bendición, es una dicha, es un privilegio tan grande, hermanos, entrar. Oye, si hablar con una persona terrenal, hermanos, con un gobernante, no es fácil, hermanos, no es fácil hablar con un gobernante, ¿verdad? Terrenal. ¿Sí? ¿Y cómo nosotros gozamos esa bendición tan grande de poder hablar con Dios? Y hermanos, y no tenemos un horario, hermanos, nosotros no tenemos un horario restringido de 8 de la mañana para las 4 de la tarde. No, hermanos, no. Nosotros tenemos esa bendición de entrar en cualquier hora del día, en cualquier hora de la noche, podemos entrar y hablar con Dios, hermanos. Gracias a Dios por esa bendición. ¿Sí?
Pero dice que Dios pone su mirada, Dios se queda mirando. Oigamos este otro texto, vamos a leer este otro texto aquí ahora en el Salmo, ahora el Salmo 11. Libro de los Salmos, ahora vamos a leer el 11 y su versículo es el versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. El trono de la gracia es el lugar donde nosotros llegamos para expresarle a Dios, hermanos, donde usted puede expresarle a Dios sus deseos, sus suspiros y sus necesidades. Todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, lo que nosotros deseamos pedirle a Dios, hermanos. Pero ahora estamos mirando, dice que Él pone sus ojos sobre los fieles de la tierra, se queda mirando cuando nosotros vamos a presentarnos delante de Él. Y dice, Jehová está en su santo templo. Hay una figura, hermanos, hay una figura. En el libro de Esther, en el capítulo 5, versículo 1 al 3, hay una figura de la iglesia, cuando la iglesia se presenta. Dice que esta vez Esther, hermanos, entró donde estaba el rey sentado en su trono. El rey dice que le extiende el cetro a la reina Esther y le dice, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu demanda? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que quieres? Hasta la mitad del reino se te dará. Oiga, qué bendición, hermanos. Pero le decía que solo es una figura, hermanos, solo es una figura de cómo la iglesia entramos, nos presentamos ante el trono de la gracia, hermanos. Yo estaba pensando y mirando este texto, hermanos, que estamos leyendo, y dice que Él está sentado o que Él está en su templo y que Él tiene en el cielo su trono y sus ojos divinos. ¿Sí? Y sus ojos, dice, hermanos, ven, y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Primero se queda mirando, Él mira, hermanos, Él mira nuestro corazón, hermanos, Él mira nuestro corazón, cómo vamos nosotros, cómo nos estamos acercando delante de Él. Si nosotros llevamos un corazón sincero delante de Él, a Él sí no lo podemos engañar, hermanos. A los hombres, a las personas se pueden engañar, a Dios no, hermanos, no. Dice que sus ojos, hermanos, se quedan mirando a los hijos de los hombres, sus párpados examinan. Cuando dice sus párpados examinan es porque le dijo David, hermanos, a su hijo Salomón. ¿Sabe cómo le dice David a su hijo Salomón? Le dice, y tu hijo mío Salomón, le dice, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. La palabra que le quiero mencionar es esta: porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Oye, hermano, ¿sí? Dice que Dios se queda mirando, hermanos, en el momento cuando nosotros nos estamos acercando delante de Él. Él se queda mirando y con su mirada examina nuestro corazón. Y lo podemos mirar, ¿verdad, hermano? Cuando el Señor Jesucristo, después de haber cantado el gallo, y el apóstol Pedro lo había negado ante los hombres y decía, yo no conozco a ese hombre. Dice que el Señor, hermanos, el Señor le dio una mirada al apóstol Pedro y Pedro mira al Señor y se acuerda el apóstol Pedro, hermanos, de lo que el Señor le había dicho, y con ese mirar, hermanos, le hace conciencia que lo había negado. Oiga, hermano, pero estamos mirando esta vez, dice, Jehová está en su santo templo. Oye, hermano, ¿dónde entramos nosotros, hermanos? ¿Dónde entramos nosotros?
¿Quién no quisiera, verdad, hermanos? ¿Quién no quisiera ir a hablar con el alcalde municipal para ir a contarle que necesita un servicio de agua, un servicio de drenaje y un montón de cosas, verdad, hermanos? ¿Quién no quisiera ir a hablar con los gobernantes, verdad, hermanos? Pero nosotros, hermanos, gozamos esa gran bendición y nosotros entramos, dice, nosotros entramos ante el trono de la gracia donde está Dios atendiendo, hermanos, atendiendo todas las necesidades, todas las peticiones, hermanos, tanto peticiones personales, peticiones familiares y peticiones congregacionales, hermanos. Él está atento, Él está atendiendo todas esas necesidades, pero ahora estamos mirando y dice que Él está en su santo templo y sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres, ¿sí? Dice que un día, hermanos, Felipe le dice a Natanael: hemos hallado al Mesías, le dice, hemos hallado al Mesías. Dice que Natanael no lo creía, hermanos, no lo creía, ¿sí? Le dice a Felipe: de Nazaret ha de salir algo bueno. Pero iba Natanael acercándose donde estaba el Señor, hermanos, donde estaba el Señor. El Señor se le queda mirando a Natanael y le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Oye, hermano, dice que Natanael se quedó sorprendido y le dice: pero ¿de dónde me conoces? Yo te vi, le dice el Señor, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Oye, hermano, sí. Dice que Él conoce, hermanos, Él conoce nuestros pasos, Él cuenta nuestros pasos, Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce todo, hermanos. Por eso dijo Ana que Él es el Dios de todo saber. Es por eso, hermanos. Hay una parábola que habló el Señor Jesucristo de aquellos dos hombres que llegaron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. Dice que el fariseo comenzó a orar y comenzó a contarle a Dios y le decía a Dios, le decía: te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos. Y comenzó a decirle todo y le decía: yo doy diezmo de todo lo que gano. Ayuno 2 veces a la semana. Dios no necesita esa información, hermanos. Dios no necesita esa información porque Él conoce todo nuestro ser, toda nuestra vida, todos nuestros pensamientos. Él conoce y Él examina nuestro corazón, hermanos. El otro no. Dice que el publicano, hermanos, no tenía valor de levantar su mirada al cielo. Dice que él estaba humillado y su oración era, hermanos, con palabras, con pocas palabras. Dice que la oración de ese hombre era: Dios, le decía, sé propicio a mi pecador. Dios, sé propicio a mi pecador. Dice que él se sentía indigno, hermanos, de estar en ese santo lugar y de poder hablar con Dios. Dice que Dios atiende la oración de ese hombre, hermanos, porque lo mira que está humillado delante de él, hermanos. El otro no lo atendió porque le decía que Dios no necesita la información de nuestra vida, que nosotros le contemos todo, hermano. No, Él conoce toda nuestra vida porque estamos mirando aquí en la palabra bendita de Dios. Dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Vamos a leer otro texto. Ahora leamos lo que dice Isaías en el capítulo 66, libro de Isaías, su capítulo 66, vamos a leer. Y su versículo es el versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Oye, hermano, ¿sí? Le decía que es una gran bendición, que es una dicha tan grande para nosotros poder entrar al trono de la gracia y hablar con Dios, hermanos. Es muy grande, hermanos. Es un gran privilegio, es una gran bendición, ¿sí?
Pero tenemos que estar muy conscientes, tenemos que saber claramente, hermanos, ¿sí?, que es un Dios santo, un Dios soberano y un Dios que todo lo puede, pero es un Dios también que todo lo sabe, es un Dios que todo lo mira. En este otro texto estamos leyendo, hermanos, y dice Dios: mi mano hizo todas estas cosas. Él es el creador de todas las cosas, Él es el dueño de todas las cosas, hermanos. También Él es la fuente de toda bendición, hermanos. Pero ahora estamos leyendo y dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, dice Dios. Ya aquí no solamente habla de que Él se queda mirando, sino que también, hermanos, de que Él atiende, hermanos, de que Él nos atiende. Pero ¿a quién atiende? Hay una gran diferencia, hermanos, y cómo es ese lugar donde nosotros entramos, porque dice que Dios se queda mirando a un pobre. Dios se queda mirando a aquel, dice, que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra, dice Dios. Eso quiere decir, hermanos, lo que el Señor Jesucristo, o lo que el escritor a los Hebreos informa de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, hermanos, que en los días de su carne, dice que Él ofrecía ruegos, porque a Dios no lo podemos obligar, a Él no le podemos exigir. No, Él es soberano, y de ante Él dice que tenemos que llegar humillados, como el ejemplo de Cristo. Dice que en los días de su carne ofrecía ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído, fue atendido a causa de su temor reverente. Entonces, hermanos, en ese momento de la oración es una gran bendición, pero tenemos que estar sabidos, conscientes que tenemos que llegar humillados, con mucho temor, con respeto, con reverencia, porque esos ojos divinos nos están mirando, miran nuestro corazón, miran nuestro caminar, conocen nuestros pensamientos. Ese Dios divino con quien nosotros hablamos, Él lo sabe todo, hermanos. Y lo bueno, hermanos, lo grande y maravilloso también, dice que Él atiende. Él atiende. Si es un pobre que llega adelante, lo atiende Dios, hermanos. Si es un rico que llega adelante, lo atiende Dios, pero Dios dice que atiende a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra bendita. Ahora vamos a leer primera carta que escribió el apóstol Pedro en el capítulo 3. Primera carta que escribió el apóstol Pedro, capítulo 3, y su versículo es el versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Esta hermosa noche, hermanos, en estos textos que hemos leído, hemos visto, hermanos, que nosotros entramos para hablar con Dios, pero Dios nos mira, pero Él se queda mirando. Y sus párpados nos examinan nuestro corazón, hermanos. Él se queda mirando cuando vamos humillados, cuando vamos con temor delante de Él, hermanos. Él mira cuando estamos nosotros humillados y Él nos atiende. Y ahora estamos mirando porque los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Gracias le damos al Señor, hermanos, por su palabra preciosa que nos ha concedido leer, y que Él la bendiga en nuestros corazones.